Aleluya. Saludos, saludos ahí a toda la audiencia en esta tarde, noche ya desde Miami. A todos los que se van conectando, confírmeme si se oye bien y se ve bien. En el nombre de Jesús vamos a estar hablando hoy sobre el tema de Pentecostés. ¿Por qué no estamos experimentando los resultados de un verdadero Pentecostés? Así que comparta esta noche ahí a toda la audiencia, a toda la gente que se pueda conectar en este día, en el nombre de Jesús. Vamos a estar hablando algunas cosas importantes sobre Pentecostés. Así que le invito a que comparte el video. A ver, Julio, si me confirmas por ahí, si se escucha bien, si se ve bien. En el nombre de Jesús, permítame enviar aquí unos links para las personas que se van a conectar esta noche, que puedan recibir sobre este tema, que es un tema muy importante, pero creo que falta mucho todavía que el Espíritu Santo está revelando y quiere revelar sobre las fiestas solemnes y lo que significan en Cristo. ¿Okay? Vaya poniendo esa pauta por ahí, que son las fiestas en Cristo. No son fiestas judías, ni religión, ni tradicionalismo, ni nada por el estilo. Son fiestas que tienen una revelación de la obra completa de Cristo en la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz. Así que quiero invitarla a que vaya compartiendo por ahí con la audiencia. Vamos a ver quiénes son los primeros que van ahí a mandar el primer saludo, y que me confirmen si se está escuchando bien, si se ve bien, en el nombre de Jesús. Vamos a estar hablando algunas pautas importantes por qué no se está viendo el resultado prometido sobre la fiesta de Pentecostés. ¿Qué significa esa fiesta? ¿Qué tiene que ver esa fiesta para hoy? Esas son pautas muy importantes que vamos a estar mencionando esta noche, pero primero déjeme acabar acá de invitar a unas cuantas personas que creo que les va a ser de bendición que se conecten esta noche. A todo el que se pueda conectar, creo que le va a traer una bendición esta palabra. Célida Ruiz, bendiciones grandes, hermana. Se escucha bien, se ve bien, póngame ahí por dónde anda. A todo el que se va conectando ahí, póngame ahí desde qué lado de este mundo, se va a conectar. Póngalo por ahí. Mándelo en el nombre de Jesús. Déjeme primero invitar acá unas cuantas personas más que sé que necesitan el link esta noche para este tema. Es un tema que llevamos ya muchos años cubriendo, pero cada día el Señor va añadiendo algo fresco, va trayendo más revelación sobre este tema. Así que en el nombre de Jesús, aleluya. Greenville, Texas, buenísimo, hermana. Aleluya, buenísimo, buenísimo. Mira a ver a quién puede invitar por ahí esta noche, porque esta es una noche de celebración. Como lo acabo de decir, es una noche de celebración de el Pentecostés. ¿Qué significa un verdadero Pentecostés? ¿Por qué
no se está viendo el resultado de un verdadero Pentecostés. Hay muchas cosas que suceden cuando se empieza a manifestar un verdadero Pentecostés en la vida de uno. Hay muchas cosas importantes que empiezan a suceder y por eso nos tenemos que preguntar si de verdad estamos experimentando lo que la Biblia promete de Pentecostés o si nos quedamos nada más que con los deseos, pero no llegamos a experimentar ese verdadero Pentecostés. Así que quiero invitarlo esta noche a que invite ahí, ponga ahí en sus redes sociales. Saludo, Pastor Juan Miguel, allá en Panamá. Saludos hasta Panamá. Cuéntanos ahí cómo está por ahí Panamá, cómo está el asunto, cómo va la obra. Nosotros estamos acá desde la ciudad de Miami y desde el Sunshine State, el estado de la Florida. Estamos acá. Vamos a compartir esta noche por qué no se está experimentando, lo que la Biblia muestra de un verdadero Pentecostés. Hubieron un montón de cosas importantes que sucedieron en Pentecostés que no se están experimentando hoy. Gracias, Pastor Alejandro. Bendiciones. Saludos por ahí a Chile. Confírmeme ahí si se escucha bien, si se ve bien. A todas las personas por ahí que estén conectadas y también retarlo a que esta noche invite a algunas personas que usted sabe que necesitan conocer más de este tema. Es un tema que yo creo que es muy necesario poderlo mirar desde la obra de la cruz. Vuelvo a repetir, este tema se tiene que mirar desde la obra de la cruz. Este no es un tema judaizante, esto no es un tema para judaísmo, ni para personas que estén judaizando, que quieran volver a la ley, que quieran volver atrás, que están confundidos, tienen una mezcla entre ley y gracia, tienen una mezcla entre el Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Hay una mezcla hoy muy fuerte en la iglesia, que por eso es que no se está viendo los resultados que se deben de ver. Así que vamos a estar hoy hablando el por qué, uno de los motivos, creo yo, firmemente por los cuales no se está experimentando lo que la Biblia promete de un verdadero Pentecostés. Así que permítame conectarme acá en Instagram. Aleluya. Poderoso. ¿Qué significa esta fiesta de Pentecostés? Desde un punto, escucha, desde un punto, no solamente de tradicional de lo que se dice de Pentecostés, sino desde un punto de vista bíblico de la Biblia, lo que significa Pentecostés en la Biblia. Dice el pastor que en Panamá se celebran todas las fiestas que tienen que ver con la cultura panameña. Mi alma alaba a Cristo. Miguelito, gracias, campeón. Te conectaste allá desde Tegucigalpa. Saludo grande, Miguel. Lo recordamos con cariño. Mandamos un saludo a tu esposa, a tu familia, en el nombre de Jesús. Yudira Ávila también, o Ávila, allá en Yuma, Arizona. La pastora Llovita, bendiciones allá en Chile. A toda la gente que se va conectando. Empieza a compartir, hermana Célida, empieza a compartir el video para que puedan recibir más personas. Delvin Oviedo, allá en Marcala, La Paz, Honduras. Bendiciones grandes
bendiciones grandes allá a Raquel y a todos los hermanos allá en Marcala, en Honduras. Poderoso, poderoso, importantísimo el tema sobre Pentecostés. Déjame una pequeña introducción. Quiero exhortarle también a todas las personas que se conecten al programa que hicimos anoche, en los servicios que tenemos aquí en Miami, en la congregación que se ha abierto acá en Miami. Ayer tuvimos los servicios, estuvimos hablando sobre este tema de Pentecostés, pero lo estamos hablando desde un punto de vista no tradicional ni judaizante, ¿ok? Es importante entender eso. Las fiestas no tienen nada que ver con los judíos. Las fiestas eran las fiestas solemnes de Jehová, como lo he enseñado por 20 años. Llevamos enseñando de la fiesta y vamos creciendo y madurando más en el tema de la fiesta, porque creo que en la restauración de todas las cosas, como dice la Biblia, Dios está restaurando la revelación de la fiesta. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 6, que Dios había dado una amnesia para que se olvidaran de sus fiestas solemnes, porque el Señor se indignó de la religiosidad y de la idolatría, de la rebeldía y de la tradición de la gente. Hermano, la tradición mata el mover del Espíritu. Y gracias, Espíritu Santo, por este programa. Gracias por los que se van a conectar. Gracias por los que van a compartir, que haya palabra, que haya revelación. Señor, que tú te muevas con poder para conocer cada día más los planes que tú tienes con tu iglesia en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, hermano, la tradición y la religión matan el mover del Espíritu. Si hay algo que puede desconectarte de la frescura del Espíritu Santo, es la religión y la tradición. Eso fue lo que le pasó al pueblo de la historia. Por toda la historia de la Biblia lo puedes ver, donde han habido moveres de Dios, inclusive donde ha habido un mover del Espíritu. Empieza a entrar la tradición, la religión, el liberalismo o el legalismo, y hasta ahí llegó ese mover. Y por eso el Espíritu Santo está restaurando cosas que la iglesia necesita en este tiempo, porque la iglesia tradicional o la iglesia evangélica, como quiera llamarle, hay un montón de doctrinas, de enseñanzas, de, como yo le digo, vacas sagradas y otro montón de cosas más que no tienen nada que ver con la palabra revelada, no tienen nada que ver con lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Hay mucha tradición, hay mucha doctrina de hombre, doctrinas de concilios, imperios personales y otras opiniones, cuestiones, debates. Terrible lo que está sucediendo hoy, pero en medio de toda esa confusión, en medio de todo ese rollo, Dios tiene un remanente que tiene oído, que está buscando su corazón, que quiere aprender más, que quiere crecer. Ese es un desafío que tiene todo líder que lleve 20, 30 años predicando lo mismo y no quiere transicionar, no quiere transicionar a lo fresco de Dios. Dios tiene siempre algo fresco, Dios siempre tiene maná fresco. Entonces, quiero exhortarle a toda persona que pueda mirar el programa de ayer, porque ahí mencionamos varias cosas importantes que te van a ayudar también a entender el Pentecostés. Saludos a mi amigo Virgilio, bendiciones grandes en el nombre de Jesús. A Julio, por ahí, si está por ahí Julio, confírmalo. Si se ve bien, se escucha bien. Una de las cosas que mencioné ayer es que no se puede entender un verdadero Pentecostés o tener la experiencia de un verdadero Pentecostés si nosotros no entendemos lo que pasó antes de Pentecostés. Lo que pasó de antes de Pentecostés es sumamente clave entenderlo. ¿Por qué? Porque Pentecostés lo que hacía era traerte un recordatorio, ¿ok? Traerte un recordatorio y una preparatoria de lo que se había hecho antes. Y lo que se había hecho antes era la fiesta de los panes sin levadura, que eso vamos a mencionar algunas cosas importantes hoy sobre ese tema de la levadura. ¿Por qué hay que mencionar el tema de la levadura? Aunque tenía que ver con una fiesta que se había celebrado 3 meses antes, que era la fiesta de los panes sin levadura, el Pentecostés tiene que ver muchísimo, porque los 3 periodos de fiesta que habían en el año que Dios le había mandado al pueblo, y le doy la referencia para que las pueda poner ahí: Levítico 23, Deuteronomio 16,
el libro de Números capítulo 28, Éxodos capítulo 12. Hay varios libros que hablan sobre las fiestas, 3 temporadas. En el primer mes, la fiesta de la Pascua y panes sin levadura y los primeros frutos. En el tercer mes era una sola, que era la Pentecostés. En el séptimo mes eran otras 3 fiestas más, que eran trompetas, expiación y tabernáculo. Pero esas 3 temporadas de fiesta tenían que ir unidos. La fiesta anterior, la próxima fiesta, era experimentar cosas que se habían hecho en la fiesta anterior. En Pentecostés, si tú no sabes lo que sucedió anteriormente y tienes revelación de lo que sucedió en estas 3 primeras fiestas en el mes de Nisan, que cae entre marzo y abril, el Pentecostés no te va a ser muy efectivo, porque el Pentecostés se alimenta o trae a luz lo que sucedió en la anterior fiesta, que fue lidiar con la levadura. La levadura tiene que ver con 2 cosas específicas. La levadura tiene que ver con el pecado y con el mundo, con el sistema del mundo, que es un sistema pecaminoso, influenciado por Satanás. Lo que había sucedido en ese mes de Nisan, entre la Pascua, panes sin levadura y la fiesta de los primeros frutos, que tiene que ver con la crucifixión de Jesucristo y tiene que ver obviamente con la resurrección al tercer día. Primer día, segundo día y tercer día. Son 3 días importantísimos y bien proféticos. Pero lo que había sucedido en esta fiesta, Pentecostés, era un recordatorio y una experiencia de lo que había sucedido antes. Se había lidiado ya con la levadura. Se había lidiado con varias levaduras. Te voy a mencionar varias de las levaduras que se habían lidiado. Se había lidiado con la levadura de Herodes. Y ahorita voy a hablar un poquito más lo que significa esa levadura. Se había lidiado también con la levadura de los saduceos. Se había lidiado con la levadura de los fariseos. ¿Okay? También te va a encontrar la levadura de los gálatas. ¿Okay? Y esas pautas son importantísimas, lo que significa esa levadura en cada una de esas áreas. ¿Okay? La levadura tiene características penetrantes de expansión para los creyentes. Observa, la fiesta de panes sin levadura es vivir una vida libre de influencias corruptas de este mundo, ¿ok? Libre de las influencias corruptas de este mundo, el pecado y la carne. Vivir una vida santa ante el Señor debe de haber una separación, ¿ok? Y ahí están las 4 características. Esto es parte de una carpeta que tenemos sobre las fiestas, ¿ok? La fiesta del Señor, la fiesta solemne, lo que significa cada fiesta en Cristo. Alguien me lo puede escribir ahí para que los que se vayan conectando lo vean bien claro. Las fiestas en Cristo, no las fiestas en el judaísmo, en el Israel natural, en la religión, en la tradición. Las fiestas solemnes de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que significan? Eso es clave entenderlo, ¿ok? Que las fiestas apuntan todas a la obra completa de Cristo. El que no tiene a Cristo no entiende las fiestas. Y el que no es de la fe tampoco le sirve de nada. Si alguien me puede poner por ahí, por favor, Gálatas capítulo 3. Si me puede escribir por ahí Gálatas capítulo 3. Versículos 6 y 7, me lo postea ahí en el chat para que quede ahí grabado en Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Los otros días estuvimos hablando de eso, sobre la importancia de entender quién es un verdadero judío o qué beneficio tiene un verdadero judío. El beneficio que tiene si está en Cristo. Si no está en Cristo no hay ningún beneficio. Lo mismo para un hebreo que para un israelita. Y estos programas últimos hemos estado hablando sobre esa importancia porque hay mucha confusión en la iglesia y la iglesia está, como dijo Pablo, en algunas áreas hechizada con esta cuestión del Medio Oriente, el Israel y los judíos y los hebreos, y no hay mucha explicación. Hay veces con claridad, ¿ok?, del nuevo pacto, lo que significa un verdadero israelita, un verdadero hebreo y un verdadero judío. Esas cosas las hemos estado hablando en programas anteriores porque eso es importante entenderlo. Pero este punto, por eso quiero mencionar las fiestas, ¿ok?, en quién te van a dar beneficio, porque hay personas ahora que ven que un judío natural o un judío del Medio Oriente celebra las fiestas
y hablan todo lo natural que se hacía, pero escucha, ahí no hay revelación. Ahí lo que hay es sombra, porque ahí no está Cristo. Para que una fiesta tenga el resultado que debe de tener, esa fiesta tiene que ser en Cristo. Y dice Gálatas 3, quiero que vayas conmigo al libro de Gálatas, porque esto lo mencionamos, hemos estado haciendo varios programas sobre este asunto para que se abra el entendimiento de algunas personas que no están entendiendo lo que la palabra dice y tienen una confusión por doctrinas y enseñanzas que han venido del pasado. Estuvimos hablando de Abraham, que es una pauta muy importante que Jesús mencionó, este descendiente de Abraham. Gálatas 3:28 menciona quién es un descendiente de Abraham y dice que tiene que estar en Cristo. El que no está en Cristo no es un descendiente de Abraham. Y esa es la confusión que tienen muchas personas con el libro de Génesis en el capítulo 10, donde Dios hace una promesa. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Los que son de quién? Los que son de fe, no los que son de raza, no los que son descendientes naturales, no los que son descendientes sin fe. No, lo dice bien claro. Y por eso Pablo, desde el versículo 1, reprocha a los Gálatas porque se había metido la levadura del judaísmo, se había metido la religión. Acuérdate que ellos venían de un pasado religioso, venían de un pacto viejo y la iglesia había sido formada por Jesucristo, inaugurada, formada, fundada en el día de Pentecostés. Eso es clave, lo que sucedió en el día de Pentecostés. Y la iglesia estaba saliendo de un montón de costumbres y de gente también que influenciaban con el judaísmo y querían circuncidar y querían guardar las mismas cosas que se guardaban en el tiempo de antes porque eso era parte de su cultura. Y el problema es que el nuevo pacto quisieron culturizarlo con tradiciones judaicas, tradiciones del Israel natural. Y escucha, no es extraño 2000 años después que el diablo sigue usando lo mismo y el diablo a través de Scofield y otro montón de gente más empezaron a influenciar a la iglesia con un montón de doctrinas que no han permitido que se manifieste, en esta área específica de las fiestas, porque la iglesia está mirando en otra dirección a un israelita natural, a un judío natural que no está en la fe. Escucha, el que no está en la fe no tiene el Espíritu Santo. Eso lo hablamos la vez pasada. Déjame aclararle esto para que se libere del judaísmo, de la levadura del judaísmo, del tradicionalismo, del fetichismo, de la hechicería, del sensacionalismo judaico que tiene a la iglesia atrapada. Es increíble la cantidad de confusión que hay también el terror y el temor que tiene el pueblo cristiano de hablar de cosas que están totalmente fuera del corazón de Dios por una gente que se digan israelita o se digan judío o se digan hebreo, y cuando se oye esas palabras la gente se le frisa, como que o no tiene revelación o se le frisa el cerebro con la hechicería o con el fetichismo que hay, con los espíritus que hay en ese lugar. En esos lugares específicos hay unos espíritus terribles. Lo que habla la Biblia de ese lugar es algo tremendo. Apocalipsis 11:8 habla cosas tremendas sobre ese lugar específico donde mataron a nuestro maestro. Pero vuelvo al punto. El por qué las fiestas no tienen a veces el resultado, porque la gente lo mira desde un punto terrenal, de tradición israelita terrenal. Quiero que este punto quede claro en la mente del oyente y que usted entienda. Por consiguiente, saber que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Una de las descendencias, una de las bendiciones que venía a la descendencia de los hijos de Abraham era el Pentecostés con el derrame del Espíritu Santo. Escucha, el Pentecostés con el derrame del Espíritu Santo, eso era una promesa, que tenía para esa descendencia de Abraham, que son los de la fe. ¿Los de la fe en qué? Los de la fe en Cristo, no de los de la fe en el judaísmo, que pelean en contra de Jesús, que rechazan el cristianismo, que maldicen el cristianismo, que escupen a los cristianos, que maldicen el decir que Dios se hizo hombre,
y toda esa religiosidad que hay en ese tipo de gente natural, y el israelita natural, el judío natural, el que no ha tenido un encuentro con Cristo. Hermano, escucha, esto tiene que quedarle claro, porque la iglesia está bien confundida en esa área. La iglesia se cree que el Espíritu Santo está en un judío porque dice que es judío, porque es del Medio Oriente, o en un israelita porque dice que es israelita. Y piensa mucha gente en la iglesia que el Espíritu Santo mora en esa gente. El Espíritu Santo no mora en esa gente. Eso tiene que quedarte claro. Y quiero que alguien me lo escriba ahí en el chat y que quede eso bien marcado ahí. Escucha, el Espíritu Santo mora en la gente de la fe. Escucha, la iglesia se funda, ¿ok?, en Pentecostés, pero anterior a Pentecostés había habido la fiesta de la Pascua, que era la crucifixión, matar el cordero, en lo que el pueblo terrenal, que no había recibido la revelación de la cruz o de lo que Cristo estaba en ese momento haciendo, que era yendo a la cruz para ser crucificado, en ese mismo momento hubo gente que estaban matando el corderito que lo venían haciendo por un montón de años de tradición. El verdadero cordero que vino a quitar el pecado del mundo estaba siendo crucificado en la cruz, y la gente estaban haciendo todos sus rituales naturales como siempre los habían hecho. No te creas tú que a todos se les reveló lo que estaba haciendo Jesús en la cruz, que era, en lugar de tapar el pecado, quitar el pecado. Ayer estuve explicando eso. Ayer estuve explicando eso en la reunión, en el servicio que tuvimos ayer del domingo. ¿Ok? Y aquí el pastor Alejandro me pone algo poderoso en Romanos 8. Mas vosotros, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno, escucha, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso tiene que quedarle más claro que eso. Escucha, el problema es que como han habido estas malas enseñanzas, influenciadas por demonios, porque no hay otra forma de decirlo, han creado unos paradigmas, han creado una religiosidad, han creado una ignorancia en el pueblo, que como tiene ya esa doctrina preconcebida, cuando lee ciertas cosas como esta, no puede incluir ahí un israelita o un judío o un hebreo, porque es casi un pecado hablar de esos tres nombres que acabo de mencionar. Es casi un pecado a la iglesia hablar algo del Israel natural, del judío natural y del hebreo natural. Y el punto está en que el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice Romanos 8:9, no es de él. Punto y aparte. Podrá ser de Cristo, seguro, si acepta el Evangelio. Podrá tener esperanza un israelita natural, un judío natural o un hebreo, seguro. Claro que sí, el Evangelio es para todos, pero es por el Evangelio. Y el Evangelio es las buenas nuevas de Cristo en la cruz. No hay, escucha, podrá haber un evangelio que no tenga la cruz y no tenga Cristo, será otro evangelio. Pero el verdadero evangelio que salva, y el que abre la puerta para que venga el Espíritu Santo a morar en ese vaso que aceptó a Cristo en la Pascua, escucha, ese verdadero evangelio tiene que ser a través de la cruz y tiene que ser a través de Cristo. Entonces, el que es enemigo de Cristo no tiene el Espíritu de Dios. Entonces no le va a servir de nada que tú tengas una reverencia por la ignorancia de las doctrinas que ha habido de Scofield y la mala enseñanza que ha habido en la iglesia, que tú tengas una reverencia que no te permita ni tan siquiera hablar de los atrofios, como lo que está sucediendo ahora, del genocidio que está sucediendo en Gaza con los palestinos, y no puedas ni hablar en contra de eso porque en tu mente tienes clavada esa doctrina de que del Israel natural no se puede hablar porque te van a maldecir, ni del judío ni del hebreo, porque todo lo que hagan es de Dios y Dios los aprueba porque son el pueblo escogido de Dios. Olvídese de eso, hermano. Esa es una de las falsedades más grandes que el diablo ha metido en la iglesia. Y escuche,
En el pueblo americano sí, porque yo vengo de la línea del pueblo americano en el evangelio. Y por esa línea del pueblo americano sí conozco muchos ministros que predican esto que yo enseño y lo he aprendido de muchos de ellos, pero en el pueblo hispano es rara, escucha, es rara el ministro o la iglesia que tenga la explicación correcta sobre este tema. Es raro, al menos yo no lo he oído. Yo no he viajado a cualquier cantidad de países latinoamericanos, pero esa enseñanza no se oye. No se oye porque en el pueblo latinoamericano ha faltado mucho la maestría apostólica. Lo que ha habido ha sido mucha religión y tradición. Entonces a un latino tú le mencionas Israel, le mencionas judaísmo, le mencionas judío, le mencionas hebreo y automáticamente queda arrestado. No se le alumbran las escrituras de que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Punto y aparte, judío, hebreo, israelita, musulmán y quien sea. Y todo, escucha, todo el que vaya a ser parte de Cristo o ser de él, tiene que venir por la cruz. El que rechace la Pascua no puede. Por eso que tú ves que ahora esa gente están tratando de hacer un templo y de volver a matar animales, de volver a matar la vaca y poner ahí el arca y volver a hacer toda esa cuestión que ellos hacían antes. Y como lo dije la otra vez, eso va a arrastrar, hermano, un montonón de gente de la iglesia. Escuchen lo que le digo, eso va a arrastrar gente, pero a dos bandos. Porque eso es algo popular y común entre el pueblo evangélico y mucha otra gente, los viajes a Tierra Santa y los viajes al Medio Oriente y los escalofríos que se sienten y bautizarse en el río Jordán, hermano, eso son cosas que esos son sagrados. Para los evangélicos eso es sagrado. Y alguna persona me oye, me puede oír y me puede decir, pero ¿usted es evangélico? No, yo no soy evangélico. Yo soy discípulo de Jesús. Yo no sé de dónde sacaron ese invento de ser evangélico para decir que no es católico a lo mejor o que es protestante y que el protestante se identifica con el evangélico. Yo no sé cuáles esos rollos que hay por ahí de invento. Yo soy un discípulo de Jesús enseñado, escucha, por gente que Dios ha puesto en mi camino, que no ha sido ninguno latino, han sido todos americanos, y no es para tener nada en contra de ningún latinoamericano, ningún latinoamericano, ni nada por el estilo, ni prejuicios tampoco, porque Cristo no es prejuicioso, pero en el entrenamiento y mi formación ha sido a través de el pueblo americano, gente que Dios ha tenido aquí por años, ¿okay? Gente que a lo mejor no han sido muy populares, que no han tenido millones de seguidores, pero han sido gente que el Espíritu Santo me ha traído a mi vida para enseñarme cosas de las cuales yo vengo predicando hace 20, 25 años atrás, incluyendo este tema de la fiesta. Saludos ahí a todos los que se van conectando ahí en el Instagram. Comparta también ahí por medio del Instagram. Entonces quiero que le quede eso claro y gracias al pastor Alejandro que está conectado ahí en el Espíritu, que me posteó ese versículo, me lo pueden postear ahí también los que se conectan ahí en el Instagram. Esto es clave. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora. Hermano, la clave está no en la raza donde tú vengas, porque al evangélico en su tradición se le metió eso, que si la persona es israelita y es judío, ya tiene algo superior de un evangélico, porque el evangélico y la iglesia evangélica en su doctrina se siente como alguien secundario, se siente como alguien que Dios lo escogió porque no tenía otra cosa que hacer o no había más nadie que escoger y un invento de Dios. No. Escucha, Dios lo encerró todo de esta forma para que todo hombre, nadie se gloríe y todos tengan que venir por la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando se habla del descendiente de Abraham y de las promesas que Dios le hizo a Abraham, desde Génesis capítulo 10, escucha, hablando de Abraham es el que está en la fe. A nadie le sirve de nada ser un descendiente de Abraham si no está en la fe, que fue lo que prediqué en los otros días que estaba con la enseñanza sobre Juan 8, de lo que Jesús confrontó a los judíos fariseos y los que le dijo. Ellos dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham. Es interesante que hasta el día de hoy eso se sigue diciendo de parte de esa gente. Somos descendientes de Abraham. Pero Jesús le dijo, déjeme identificarles su condición, que es lo que hace la religión, las doctrinas de demonios, lo que hacen es que engañan tu condición. Jesús fue demasiado crudo, demasiado claro en decirle, vosotros decís que soy de Abraham, pero yo os digo que vosotros sois hijos del diablo
y el diablo es vuestro padre. Hermano, más claro que eso no canta un gallo. Eso es un bombazo de alto nivel. No sé si alguien me puede poner ahí una bombita por ahí explotando, porque eso es un bombazo de alto nivel. Ese fue el problema que tuvo Pedro, porque Pedro había sido judaizante. Pedro venía del judaísmo, y cuando Dios lo confronta y le dice, le muestra aquel lienzo bajando del cielo con un montón de cuadrúpedos, de animales que para esa religión judía, porque eso es una religión, y tiene que entender que la religión, hermano, es carroña, la religión es carroña, la religión es la cuna donde el diablo opera. Pedro tenía ese espíritu religioso, y cuando Dios le dice, Pedro, mata y come, Pedro le dice a Dios, de la forma que le responde Pedro a Dios. Ese es el problema cuando alguien es religioso, es incorregible. Por lo menos Pedro fue corregible, se dio cuenta. Era el Espíritu Santo directo que le tuvo que hablar. ¿Okay? Pero de la forma que Pedro le contesta al Señor, era que el Señor se había equivocado en mandarle a comer algo inmundo, siendo él judío. Por eso que te ve que el caso de Pablo fue tremendo, porque Pablo viene de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, judío de judíos, pero hermano, lo tuvieron que tumbar del caballo. Y ese es el problema que tiene la religión, que la gente se mete en un caballo de doctrinas y de orgullos, que eso es lo que le sucede a un israelita y a un judío. Esa gente son orgullosos por decir que son judíos y que son israelitas, pero eso tiene nada que ver. En Cristo eso no sirve de nada. Si no está en Cristo, no es descendiente de Abraham. Fue el caso de lo que Jesús le dijo a aquella gente en Juan 8:32 al 42. Vosotros sois hijos del diablo, porque si vosotros fueras hijos de Abraham, conocieras quién soy yo, porque antes de Abraham soy yo. Y Abraham hizo lo que al Padre le placía, le creyó en fe. ¿Ves? Ahí es donde está el detalle. Esto no es una cuestión de raza, y por eso es que la iglesia, hermano, ha perdido tanto, o el cristianismo está tan mezclado con esta cuestión del Medio Oriente, hermano, y lo he dicho 20,000 veces y hay que seguirlo diciendo, hermano, hay que considerar un montón de cosas mal enseñadas. Igual con el fin del mundo, el tiempo final. Pedro, te imaginas predicando en Hechos 2, estos son los últimos días, desde Hechos 2 hace 2000 años. Un montón de confusión que hay terrible sobre este tema de la venida de Jesús en cualquier momento, porque Scofield y las doctrinas que le metieron al cristianismo tradicional evangélico vienen con levadura, vienen contaminadas, y por eso es que no se está viendo el resultado que se debe de ver. La cuestión no es raza ni a dónde naciste. La cuestión es si estás en la fe en Cristo para ser descendiente de Abraham. Dice Gálatas, José Armando me lo pone aquí, no hay judío ni gentil. O sea, para una persona que tenga el concepto metido en la cabeza de que el judío tiene un lugar especial, y que el israelita tiene un lugar especial, y que hay casi que adorarlo y quedarse callado como ha hecho la iglesia, si tú te das cuenta, yo lo he visto en los americanos algunos, es raro el evangélico que habla en contra de lo que están haciendo esta gente en el genocidio de Palestina, la cantidad de niños que están matando. ¿Por qué? Porque para el evangélico que tiene esa doctrina en la cabeza, todo lo que hagan esa gente del Medio Oriente, Israel, específicamente esa gente de Israel, que no son ni verdaderos israelitas, son impostores, lo que hagan esa gente, eso está santificado por Dios. Pueden matar niños, pueden acabar con niños, un genocidio, escucha, provocadores de guerra. Los Estados Unidos son los que le hacen todas las guerras a esta gente, porque ellos son los que mandan aquí en este país, por la influencia que tienen en la política y por el dinero que tienen. Y eso es otra cosa también que el evangélico lo quema también, porque como ven que el judío tiene dinero, ¿ok? Y eso yo lo he oído cualquier cantidad de veces, que el judío tiene dinero porque Dios los ha bendecido. Y otro comentario que se oye en este país es que este país es grandemente bendecido, porque, oiga este voltaje, porque este es un voltaje serio, hermano. Confrontar esta vaca sagrada no es para cualquiera. Yo no se lo recomiendo si usted no está preparado. No se meta en este voltaje, ¿ok? Óigalo, mastíquelo, órelo, y el Espíritu Santo le dará testimonio. Oiga el voltaje de que este país es grandemente bendecido, porque este país respalda a Israel en todas sus guerras. Todas las guerras que Israel provoca, los americanos son los que le dan las bombas. Todas las bombas que han caído en Gaza han sido
han sido prohibidas por los americanos proveen billones de dólares anuales para esa gente, y lo tremendo son que no son gente que la Biblia habla que son de Dios, porque tendrías que borrar ese versículo que acabamos de leer, que me lo posteó el pastor ahorita Alejandro en Romanos capítulo 8, el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con letra mayúscula, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, eso no se ha aclarado mucho. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Ves? Para ser uno, tienes que estar en Cristo Jesús. Si te sales de ser uno, vuelves a ser judío, vuelves a ser hebreo, vuelves a ser israelita, tradicionalista, vuelves a levantar la pared que en Efesios 2 Jesús tumbó. Jesús tumbó una pared de división que había entre el gentil, que era considerado un perro por aquella gente, ¿ok? En el antiguo pacto, que hasta el día de hoy, esa misma gente, ¿okay? O esa gente que están ahora o que dicen que son pueblo de Dios, exactamente lo mismo le dicen al palestino hasta el día de hoy, 2000 años después de la cruz. Por eso tú ves que ellos quieren desaparecer a Gaza y acabar con los palestinos, porque ellos dicen que sus gentes son perros. Eso es lo que dicen los judíos y los israelitas y los atrofios que siguen cometiendo hasta el día de hoy en ese lugar. Y la iglesia, vuelvo a repetir, se ha quedado callada al respecto y no habla nada al respecto de eso, porque a la iglesia no se le ha aclarado el nuevo pacto en muchas áreas. Así que quería comentar la importancia del Pentecostés desde el punto de vista de la Pascua. El Pentecostés tiene que ver con la Pascua. ¿Veis? El Pentecostés tiene que ver con lo que se hizo en la Pascua, porque en la Pascua se lidió con levadura. Te voy a comentar una de las cosas que yo he experimentado, que creo que es algo bien dañino, es algo que definitivamente aprendí la lección. Una persona que tenga una experiencia con un supuesto Pentecostés, que no haya tenido una claridad en lo que sucedió en la Pascua, le puede ser un gran problema para su vida personal y para su vida ministerial. Y yo creo que eso ha sido, al menos en el caso mío, lo puedo decir por testimonio, de que hablar de ciertas cosas del mover del Espíritu, los dones del Espíritu, la forma en la que se predica, por eso los otros días lo mencioné. Si tú quieres saber en el nivel que está un ministro, okay, tú tienes que examinar lo que sirve de la mesa. Hablando de la mesa, es lo que predica del púlpito. Lo que enseña y lo que imparte, hay que examinarlo. Si eso tiene levadura, si está más céntrico en la caída, en el pecado, en los errores del hombre y lo que el diablo está haciendo, ¿ok? Ese pan no va a servir para alimentar a nadie. Porque el pan que alimenta al pueblo es el pan que vino del cielo. El pan que vino del cielo, dice Jesús, yo soy el pan que vino del cielo. Ese pan, una de las cosas específicas que vino a hacer ese pan, aparte de reconciliar al hombre con Dios, fue quitar el pecado del medio. Porque al quitar el pecado del medio, podía traer la verdadera reconciliación del hombre con Dios y también abrir el camino para que el Espíritu Santo viniera a morar en la persona. Algo clave también que es muy importante, que lo estaba leyendo hoy y voy a hacer un poco más los comentarios en este día, ¿ok? Sobre el libro, estaba leyendo el libro de Tesalonicenses, una escritura muy poderosa, y esto es parte de lo que tiene que suceder, en el Pentecostés, es esto que te voy a mencionar ahora, que para muchos no es una realidad. ¿Ok? Este versículo es muy, muy popular para la cuestión del rapto y que la iglesia se va a ir con Jesucristo en cualquier momento, escondido. ¿Ok? Nadie lo va a ver y se va en cualquier momento. Pero quiero mencionarte esto muy importante que está y hacerte una comparación con lo que es el verdadero Pentecostés. ¿Ok? Está en
Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, entonces los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados, ¿ok? Juntamente con el Señor en las nubes, al encuentro con el Señor en el aire, y ahí estaremos con Él, escucha, y así, ¿ok? Hablando de un evento futurístico, y así estaremos con Él siempre. Lo tremendo es que en la original, eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice, ¿sabe por qué? Porque el Pentecostés tiene algo poderosísimo que el que lo entiende se da cuenta que esto no fue bien, no está en la, primero que no está en la original, y tampoco tiene revelación de lo que un verdadero Pentecostés hace. Quiero que analices esto conmigo, préstame atención. El verdadero Pentecostés lo que causó fue que al verse ellos comido el cordero y haber experimentado la Pascua con la resurrección de Cristo, Jesús le dice que 40 días caminó con ellos después que resucitó y les dice, esperen en el upper room hasta la fiesta de Pentecostés. Ellos sabían lo que era porque ellos sabían los tiempos de la fiesta. La iglesia hoy no entiende los tiempos de la fiesta. Como me dice el pastor Juan, en Panamá celebran las fiestas panameñas, en la iglesia evangélica celebran las fiestas católicas. Eso tiene que quedarle claro para que usted entienda de dónde viene la raíz de esas celebraciones. El nacimiento de Cristo en diciembre, la crucifixión de Cristo el viernes, todas esas tradiciones vienen de la iglesia católica o del paganismo, vienen de Roma, de Grecia, de toda esa cultura babilónica, confusión, ¿ok? Que eso tiene que quedar claro, entenderlo. Las fiestas bíblicas no tienen nada que ver con eso, y las fiestas bíblicas eran en tiempos que Dios había asignado, que ellos conocían los meses. Cuando Jesús camina con ellos 40 días y es recogido por la Shekinah, por la gloria de Dios que lo cubrió, ¿ok? Él les dijo, esperen en el upper room, ¿ok? A la fiesta que venía, porque ellos sabían que después de la resurrección venía una fiesta 50 días después, que era la fiesta que representaba la venida del Espíritu Santo. Acuérdate que la iglesia no había sido fundada todavía. Ellos habían experimentado la crucifixión y la resurrección de Jesús. Ahora tenían el derecho, ¿ok?, de ser descendientes de Abraham y que el Espíritu Santo viniera a morar en ellos. Y eso es algo que tiene que quedarte claro. No quiero alargar mucho el tema porque este tema lo pudiera tocar de aquí al viernes y no terminamos. Se lo digo con toda sinceridad. Pero quiero que le quede claro esto. El Pentecostés, su raíz, como te dije ahorita, era el entendimiento de lo que había sucedido anteriormente, 3 meses antes, 50 días atrás, la resurrección de Jesús abre la puerta para que el Espíritu Santo venga 50 días después de su resurrección, desciende sobre aquellos que estaban en el upper room, que eran 120, que eso es un número profético también importante. Pero escucha esto, lo que no se ha a lo mejor explicado mucho, se ha entendido o se ha experimentado es que el Espíritu Santo, según dice la palabra en el libro de Corintios, el Espíritu Santo es Dios. Donde está el Espíritu hay libertad y el Espíritu es Dios. El que vino a morar adentro de aquella gente en el día de Pentecostés, que quiere decir 50 días después de la resurrección, fue Dios que vino a morar adentro de su pueblo. El Espíritu Santo vino a hacer su tabernáculo en el hombre. Candela, qué voltaje. Eso no fue medio Dios. Eso no fue un cuarto de Dios. Eso no fue alguien fuera de lo que es Dios. No, no, no. El que vino a morar, que Jesús lo había profetizado anteriormente en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, mi Padre y yo y mi Padre vendremos y haremos nuestra morada en vosotros. Él estaba hablando ahí del Pentecostés, de lo que iba a suceder en Pentecostés. Agarra esto, porque esto quiero dejártelo para aclarar un poco el Pentecostés. Dios vino a morar adentro de un pueblo y se quedó adentro de ese pueblo. La sangre de Cristo tiene poder. Escucha, cuando una mujer está embarazada, ¿ok?, y tiene un niño adentro, ¿ok?, se dice la mujer está con niño. No es que va a tener un niño. No, la mujer está con niño porque tiene el niño adentro. Y eso es lo que ha pasado con el diablo, la religión, la tradición y todo lo demás. Que
para muchas personas, la experiencia de estar con Dios es futurística. Porque este mismo versículo es lo que funciona. Cuando venga ese evento, entonces estaremos con Él siempre. Pareciera que eso va a suceder en el futuro porque ahora no es una realidad para la iglesia y no es una realidad para muchos. ¿Ok? El futurismo es lo que ha robado la realidad de muchas de las fiestas y de la experiencia de estar con Dios. Cuando Dios viene a morar adentro de una persona que nació de nuevo, ¿ok? Nace de nuevo, es bautizado con el Espíritu Santo viene a morar en esa persona y esa persona está con Dios. No sé si alguien puede entender el voltaje de lo que le estoy hablando. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Mi alma alaba al que vive. Hay alguien que está pensando conmigo lo que le estoy tratando de explicar. Si tú has tenido una experiencia de nacer de nuevo, tienes que entender que Dios está contigo. Eso no es futurístico. Eso no tiene que ver en la próxima venida de Cristo, que yo la próxima venida de Cristo la enseño desde 1 Corintios 15, porque habla de fiesta. Si tú no entiendes la fiesta, la venida de Cristo tampoco la vas a entender. Por eso que tú ves que la venida de Cristo en la mentalidad evangélica no tiene relación ninguna con fiesta. En la mentalidad evangélica y la doctrina evangélica, lo popular es que Cristo viene en cualquier momento y no tiene referencia ninguna a las fiestas bíblicas. ¿Por qué? Porque el evangélico no conoce las fiestas bíblicas. Porque la iglesia evangélica no tiene esa enseñanza de las fiestas bíblicas. La iglesia evangélica todavía hay gente que están siendo depurada de Babilonia, depurada de la confusión, pero en lo que es la venida de Cristo no tiene relación ninguna con la fiesta. Eso es un punto para examinarlo muy importantísimo. ¿Sabes por qué? Porque el que no tiene una enseñanza profunda de la fiesta y tiene revelación, puede creer que cualquiera diga, el mismo Jesús dijo que no se sabe el día ni la hora, y como no se sabe el día ni la hora, pues entonces va a venir en cualquier momento y nadie sabe cuándo. Espérate un momento. Ese vocabulario viene de una práctica cultural de las fiestas que ellos practicaban y ellos sabían lo que esas fiestas significaban. Y escucha, y cuando la Biblia habla de sonar trompetas, eso no está fuera de las fiestas, porque las trompetas se sonaban en las fiestas y tienen significado con las fiestas. Números capítulo 10. En Números capítulo 10 te da todos los significados de las diferentes trompetas, los sonidos. Habían sonidos de trompeta de plata y habían sonido de trompeta de chofar. El chofar se usaba para una cosa y las trompetas de plata se usaban para otra cosa. Las trompetas eran de plata y eran dos, porque habla de los dos testigos. Dos testigos, ¿ok? Dos testigos. El número 2 habla de testigos. Y la plata era de plata porque la plata en la Biblia representaba la redención del hombre. Y en el libro de Números, capítulo 10, habla de las trompetas. Entonces, este es un punto, un referente que tiene que ayudarte a entender hasta para la próxima venida de Cristo. Escucha, que es pasar de Pentecostés para tabernáculos. ¿Por qué? Porque el comentario que hizo Jesús del día y la hora tiene que ver con la fiesta que vienen en tabernáculos. Habían una fiesta que para otro tiempo hablar de ellas, que eran una de las fiestas que tenía que ver con el día y la hora. Específicamente te lo puedo decir que era la fiesta de las trompetas. ¿Ok? Jesús no mencionó el año. También Pablo le menciona al pueblo en Tesalonicense, vosotros no sois ignorantes de las temporadas. ¿Por qué? Porque el vocabulario estaba dirigido a una cultura que conocía temporadas. Entonces, si tú no conoces las temporadas de la fiesta, la venida de Cristo queda vago, queda algo misterioso y confuso en su gran mayoría. En la gran mayoría el pueblo está confundido con la próxima venida de Cristo porque no tiene relación a las fiestas. Pero déjame dejarte esto en pensamientos desde que terminemos y van a ser las 9. El nacimiento de Jesús tuvo que ver con una fiesta, había sido profetizado. El nacimiento de Jesús estaba dentro de las 7 fiestas, porque las 7 fiestas vienen desde Génesis 1.
Dios lo hizo todo a través de las fiestas. ¡Qué voltaje! Mi alma alaba a Cristo. Vos te imaginás que la iglesia fue fundada en una fiesta. Pero me estoy adelantando, voy al nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús fue en una fiesta. Los acontecimientos más importantes de la Biblia fueron todos a través de fiestas. La salida del pueblo de Israel de Egipto. La fundación del tabernáculo en Nehemías capítulo 7 y Nehemías capítulo 8, Esdras capítulo 3, cuando el tabernáculo fue establecido, cuando la gloria descendió, tenía que ver con fiestas. Todo está centrado, metido adentro de la fiesta. Por eso es que el diablo no quiere que las fiestas se conozcan y se revelen, porque las fiestas te van a traer mucha paz. Si hay algo que la fiesta te va a traer, aparte de comerte el cordero, experimentar el Pentecostés y después entrar en tabernáculos, que es nacer de nuevo, ser bautizado y llegar a ser un hijo maduro. En la primera fiesta de la Pascua nace de nuevo, en Pentecostés el Espíritu Santo te bautiza, pero en tabernáculo llegas a ser un hijo maduro, la madurez del cuerpo de Cristo. Si hay algo que la fiesta te trae en revelación, es que te posiciona, te quita el miedo del fin del mundo, te quita la confusión que hay babilónica en la iglesia de que cuándo va a venir Jesús y cómo va a venir. Escucha, te quita los ojos del Medio Oriente de decir que Israel es el reloj profético de Dios. ¿Ha oído hablar de eso los evangélicos? ¿Ha oído los evangélicos decir que todo tiene que ver alrededor del Israel natural? Escúcheme lo que le digo. Todo tiene que ver a través del Israel de Dios, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 14 y 15, que es la iglesia de Jesucristo. El plan de Dios es en la iglesia de Jesucristo, que son la descendencia de Abraham, los que tienen el Espíritu Santo. Nadie tiene el Espíritu Santo por vivir en Israel, ni por estar en Israel, ni porque se diga que es israelita, ni porque se diga que es judío. Sin el Espíritu Santo no le va a servir de nada. Ni viviendo, ni muriendo. Porque si muere sin Cristo, va a tener un problema serio. Porque la vida eterna es Cristo. El ir al Padre es por Cristo. Nadie puede llegar al Padre a no ser que sea a través de mí. El que me odia a mí también odia a su Padre. Odia a mi Padre. Esos son los vocabularios de Jesús, confrontando la religión que consumió a aquella gente. El orgullo, la prepotencia, la idolatría, la adoración de demonios, los altares satánicos que hicieron. Toda esa cantidad de situaciones, ¿okay?, llevó a ese pueblo a unas consecuencias terribles. Y por eso es importante, ya que mencionó el versículo, déjame leerlo para que no quede ahí. ¿Ok? Ahora, escucha, hablar de la verdad no es maldecir a nadie, hermano. Una vez estaba yo andando a la escuela en un lugar aquí y estoy hablando sobre la importancia de entender quién es la iglesia. Y cuando estuve hablando de estos puntos del Israel natural y había un pastor en el grupo y pegó un brinco. Y dijo, no, pero esas son la gente escogida de Dios. No se puede hablar, no se puede enorgullecer porque nosotros somos injertados en el olivo y no se puede. Se manifestaba completo. Digo, espérate, pastor, estamos en la escuela. No, primero no estamos en tu iglesia, estamos en la escuela. Y déjame explicarte para poderte ayudar a entender, a que confrontes esos paradigmas. Es en Cristo, dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero jamás acontecerá que yo me gloríe sino en la cruz. Háblale a un judío, a un israelita de la cruz, si no está en Cristo, y yo te voy a decir cómo va a reaccionar. Donde Pablo dijo, ahí estuve mencionando ayer, me lo buscaron ahí los muchachos que no lo tenían en el momento. Lo que es la cruz para un judío o para un israelita es una ofensa. Porque el que era clavado en una cruz era considerado maldición. El problema es que esa gente, en su cultura y en su religión, piensan que no necesitan la redención de su naturaleza pecaminosa. Piensan que por ser israelita, por ser judío o ser hebreo, no tiene una naturaleza pecaminosa. Y el evangélico, en su conclusión de la interpretación que tiene del Israel natural, de un judío o de un hebreo, tiene exactamente lo mismo por su reacción. Piensa que esa gente no necesita la redención de su naturaleza pecaminosa
porque Dios va a tener un plan aparte con ellos, porque eso es lo que se ha enseñado en la iglesia evangélica, que Dios va a tener un plan aparte, ¿sabe? Con esa gente que no tiene que ver con su hijo. Como que va a ir un segundo plan de salvación fuera de Cristo. Excuse me. Así se dice en inglés. Excuse me. Perdóname. El único plan que Dios tiene, ¿ok?, es su hijo en la cruz del Calvario para redimir al hombre, judío, israelita, hebreo, chino, musulmán, palestino, cubano, chileno, para redimir al hombre de la naturaleza pecaminosa solamente por la sangre de Jesucristo. Nada más te puede redimir. Nada más puede darte el derecho al Espíritu Santo. Dice Pablo, no jamás acontecerá que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por él, escucha, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. A ver si el pastor Alejandro me busca el versículo, creo que era 1 Corintios capítulo 1, versículo algo por ahí. La cruz es una ofensa para el judío y locura para el gentil. Algo así dice, está en 1 Corintios capítulo 1. Si alguien me lo busque, que me lo postee por ahí. Dice el versículo 15, porque ni la circuncisión es nada. ¿Okay? Ahora, escucha qué tremendo este voltaje. Yo he visto pastores evangélicos circuncidarse porque los judíos se circuncidan. Quiero hablar algo, no quiero que lo tome como ofensa, grosero ni nada por el estilo. Escucha, en el judío ortodoxo, este voltaje le va a volar a la tapa a más de uno. En el judío ortodoxo, cuando circuncidan a la criatura a los 8 días, el cura que está haciendo el ritual tiene que chuparle la sangre del pene a esa criatura que le acaban de hacer la circuncisión. Mire si ese ritual es satánico y la influencia de la religión es satánica. Vuelvo a repetirlo para el que no lo oyó, que lo vuelva a oír. En la religión ortodoxa judía, cuando se circuncida una criatura al 8º día, el cura, el sacerdote, el priest, como quiera llamarle, el rabino que está haciendo eso, le tiene que chupar la sangre de la circuncisión a esa criatura. En su pene tiene que chupar la sangre de esa criatura, por si tú no lo sabías. Porque ni la circuncisión es nada, ni la circuncisión ni la incircuncisión. Por eso Pablo dijo bien claro que un judío verdadero es el que era incircuncidado en el corazón, no en el prepucio de su órgano natural. Ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ese es el centro del Evangelio de Cristo. Vuelvo a repetir, el centro del Evangelio de Cristo no es ser judío, ni gentil, ni hebreo, ni israelita. ¿Por qué? Porque ya no existe judío, ya no existe hebreo, ya no existe israelita, ya no existe colombiano. Saludos ahí a Cintia y a Tato que se conectaron por ahí. Gracias por la ofrenda, Tato, que mandaste los otros días. Estoy la carpeta para enviarla. Gracias a todos los que se han conectado esta noche. Ya no hay cuestión de raza. Es cuestión, escucha, de una nueva criatura. Y esa nueva criatura puede venir de judío, de hebreo, de israelita, musulmán, palestino, árabe, ruso, cubano, colombiano o cualquier otra cosa. Cuando entra por el pacto de la cruz, que lo que hizo la cruz fue romper la pared de división que había, Efesios capítulo 2, y se entra por Cristo Jesús a ser una nueva criatura. Se entra por la Pascua, después tienes que pasar por Pentecostés y tienes que llegar a Tabernáculo. ¿Cuál ha sido una de las pérdidas tremendas que ha habido en Pentecostés? Como dije ahorita, no conocer la revelación de las fiestas y no conocer la importancia de la madurez en el creyente. Porque si el creyente no madura, se va a quedar siempre como un niño en Pascua. Pero quiero leer no solamente el 15. Vuelvo a leer el 15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Versículo 16. Y a los que anden conforme a esta regla, ¿cuál regla? A la regla que acabo de leer del versículo anterior, a la regla de la nueva criatura, a la regla donde no importa la circuncisión ni la incircuncisión, porque eso no vale de nada. Dice, a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia. Yo he oído un montón de gente que dice, bueno, la Biblia dice en los salmos que oremos por Jerusalén y por la paz de Jerusalén. Pues vos podés orar por la paz de Jerusalén todo lo que vos quieras. Pero la Jerusalén natural hay que entender cuándo se escribió eso y para quién se escribió y para qué tiempo era. La Jerusalén natural no podrá tener paz hasta que el Mesías no regrese.
que es el príncipe de paz. ¿Por qué? Porque ahí hay sangre, su sangre fue derramada ahí. Por eso esa ciudad está considerada en la Biblia, como lo dice Apocalipsis 11:8, Sodoma y Egipto en el sentido espiritual, donde nuestro maestro fue crucificado. Ahí lo que hay es una legión de demonios, de religión y de confusión que son de alto voltaje. Esos son peores que los brujos de los cubanos aquí, los babalados y los santeros aquí en Miami. Los babalados y los santeros aquí en Miami son niños de teta comparados a lo que hay ahí. Ahí sí hay una guarida de demonios. Quiero que eso lo entiende claro. A los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia. Nadie más va a tener paz y misericordia si anda fuera de esa regla. La regla que está hablando Pablo del nuevo pacto. Por eso que Pablo es tan odiado por tanta gente, porque Pablo vino a romper. Pablo rompió, partió, acabó con todo lo que había de la cortina, la religión, el judaísmo, el tradicionalismo. A Pedro le costó mucho más trabajo porque Pedro llegó a decir que lo que Pablo predicaba era algo complicado, dice, era algo demasiado profundo para su religiosidad y su judaísmo, de donde él venía. A Pedro le chocó. Además, el punto que Pablo le dijo, vos sos un hipócrita porque vos tenés parcialidad. Con los de la circuncisión quiere hacer una cosa y con los de la no circuncisión quiere hacer otra. Y Pablo confronta a Pedro y le dice hipócrita. Mire qué voltaje la revelación que se le dio a Pablo. ¿Ok? A los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos, escucha, sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Es decir, que hay un Israel que es de Dios. Y si hay un Israel que es de Dios, hay un Israel que no es de Dios, que fue el Israel que Jesús confrontó. Ese es un voltaje que eso no es para cualquiera. Eso hay que tener un grado de madurez para poder entender las cosas que estamos en. Pero eso es parte del llamado que Dios me ha dado, la maestría, y hablar de la importancia del nuevo pacto y por qué puede venir ahora a celebrar, aunque yo creo que la iglesia evangélica es el día 8, creo. Pero el Pentecostés es hoy, es el verdadero tiempo en el calendario agrícola hebreo, porque hay un calendario agrícola que era el calendario de la fiesta, no es el calendario romano. Y el tiempo es importante porque, voy a repetirte, lo dije ahorita, el nacimiento de Cristo fue profetizado adentro de una fiesta, que no es diciembre, ¿ok? Tiene que quedar eso claro, no es diciembre, es una de las 7 fiestas solemnes de Jehová, Levíticos 23, Deuteronomio 16, ahorita te dije todas las escrituras. Está eso, nacimiento de Jesús. Agarra eso. Eso es clave. La crucifixión de Jesús, que fue el plan principal de venir a esta tierra, morir por la humanidad para reconciliar al hombre y quitar el pecado del medio, Hebreos 9, la crucifixión, la resurrección de Jesús está dentro del plan de las fiestas. Eso sucedió en las fiestas solemnes, que no son el viernes de crucifixión y el domingo de resurrección, porque ahí no hay 72 horas. Las 72 horas la tenía la fiesta verdadera de las 7 que Dios había dado. Él dijo, la única señal que yo soy el Mesías es que estaré 72 horas. Como lo estuvo Jonás 3 días en la panza del pescado, así estará el Hijo del Hombre en la tumba 72 horas. Y a las 72 horas resucitó exactamente a la misma hora que él murió, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde de las 72 horas Jesús resucitó. Y eso no sale de una crucifixión de un viernes y un domingo por la mañana. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. Gracias al pastor Alejandro, me lo puso. Dice 1 Corintios 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es el problema, que hoy ese mensaje no es muy popular. Si tú te das cuenta, el mensaje popular hoy es la prosperidad, lo que Dios te va a dar, activar dones, todo lo que Dios tiene para ti. Y hay gente que en medio de todo eso también hace un poco de justicia a la palabra y le dice, bueno, las pruebas te van a tocar y tal demás. Pero escucha, está como muy vago el asunto de la cruz. No es un mensaje muy popular. El diablo odia a todo predicador que sepa ministrar la cruz. No que se ande azotando el creyente, no. Vos tenés que alimentarte de los sufrimientos de Cristo. ¿Cuál es el sufrimiento de Cristo? El sufrimiento de Cristo es por la ignorancia de la humanidad, porque Él pagó por todo el pecado de la humanidad. Él pagó por el pecado y la gente no lo sabe. Ese es el sufrimiento de Cristo. Nosotros nos alimentamos del sufrimiento de Cristo. No es ahora que tú te vayas a vituperar y vayas vos a querer también clavarte en la cruz y hacer todas esas cuestiones de tradición y religión.
y como que vos estás añadiéndole algo a lo que Cristo hizo en la cruz. A lo que Cristo hizo en la cruz no se le puede añadir nada, ya Él lo hizo todo. A usted lo que le queda es creer y aceptarlo. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Eso te tiene que quedar claro. Para todo judío, todo israelita, todo hebreo que no tenga la luz del Espíritu, la cruz le es un tropezadero. ¿Por qué? Porque Gálatas 3 dice, maldito el que es clavado en una cruz. Tú ves que los mismos discípulos, cuando él le dijo que iba a ir a la cruz, se sublevaron. Pedro mismo le dijo, pero ¿cómo vas a ir a la cruz? Eso le dijo, apártate de mí, Satanás, que vos no estás en los propósitos de Dios. Porque la cruz era una ofensa para aquella cultura. Pero es la única forma de reconciliar al hombre era por la cruz. ¿Ves? Ellos pensaban que su raza y ser escogido por Dios, eso ya los iba a santificar y les iba a dar vida eterna. No. Por eso ninguno había entrado en el cielo. Estaban en el seno de Abraham. El seno de Abraham no es el cielo. El seno de Abraham era un lugar de espera. Porque el primer fruto, que era de la primera fiesta, el tercer día, era la fiesta donde el sacerdote mecía la ofrenda remecida delante de Jehová, y esa ofrenda se llamaba los primeros frutos, que era la resurrección de Cristo, presentarse delante del Padre. Cuando María lo fue a tocar y había resucitado, le dijo, no me toques, que todavía no he ascendido a mi Padre. Ascenderé a mi Padre y después vendré y me mostraré a ustedes 40 días más. Y eso fue lo que Jesús hizo. Ascendió al Padre como los primeros frutos, que era lo que el sacerdote hacía en el tercer día. La crucifixión, al tercer día la resurrección, y mecía la ofrenda remecida delante del Padre, que era el primer fruto. Por eso ellos no habían podido entrar en el cielo, porque tenía que entrar el primogénito de los hermanos. Tenía que entrar el primero, y después dice la Biblia que cuando Jesús se rompieron las piedras de las tumbas de los santos que estaban enterrados y resucitaron, vieron a sus familiares, un montón de gente los vieron, y cuando Jesús ascendió, se los pudo llevar con él, porque tenía que entrar él primero delante del Padre para abrir el camino a los que estaban en el seno de Abraham. Eso tiene que ver con una fiesta. El que no entiende fiesta tampoco entiende eso. Entonces, voy al punto. El nacimiento de Jesús, la crucifixión y la resurrección están adentro del tema de la fiesta. El Pentecostés, que es lo que estamos hablando ahora, otro acontecimiento que es la fundación de la iglesia, la inauguración de la iglesia en Pentecostés, adentro de la fiesta. Y escucha este voltaje, la próxima venida de Cristo, que no solamente tiene que ver la fiesta de tabernáculos con la venida de Cristo. La venida de Cristo está en la fiesta de los tabernáculos, pero primero están las trompetas, lo que significa las trompetas, el día de expiación, el día 1 del séptimo mes, trompeta, el día 10 del séptimo mes, el día de expiación, el día 15 del séptimo mes, la fiesta de los tabernáculos, que fue la fiesta donde el arca de Noé reposó en los montes Ararat en el 17 día de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta empezaba el 15 día del séptimo mes. 2 días después descansó el arca de Noé en el monte Ararat, que eso todo tiene que ver con una revelación poderosa. El nombre de Ararat, revertir toda maldición, el 17 día del séptimo mes en la fiesta de los tabernáculos. Eso fue un acontecimiento profético. Eso no sucedió que el arca aterrizó ahí, descansó en el monte Ararat por coincidencia en el séptimo mes. No. Todo el plan de Dios de su creación y del hombre y de la iglesia está metido adentro de las fiestas solemnes. Si no se conocen las fiestas solemnes, no se va a entender muy bien. No se va a entender muy bien un montón de cosas. Por eso que tú ves que no se entiende muy bien hoy el Pentecostés, porque no se entiende muy bien la Pascua. ¿Qué es lo que hizo la Pascua? La Pascua lo que hizo fue destruir al hombre adámico, al hombre del polvo, al primer Adán, que era en el que estábamos todos nosotros antes de venir a Cristo. La Pascua destruyó con eso. ¿Por qué? Porque consumió el pecado. El pecado viene del primer Adán. El Pentecostés, viene una dimensión diferente. En la Pascua se sacaba la levadura. En Pentecostés, la revelación ahora es que el Espíritu viene a morar. Acuérdate de esto tiene que quedarle claro y que lo puedan escribir algunos cuantos. Una mujer embarazada está con niño, porque tiene a su niño vivo adentro. El creyente que ha nacido de nuevo está con Dios, no va a estar con Dios. No. Está con Dios ahora porque Dios mora en él. Si tú eres creyente, Dios mora en ti. Tú estás ya con Dios.
Va a venir un evento en el que tu cuerpo va a ser glorificado, tu cuerpo va a ser cambiado. Puede suceder que no vas a tener que morir, porque Jesús dijo que algunos no iban a morir. Puede suceder que Dios te puede llevar sin que los gusanos te vean, porque como eso sucedió antes, puede suceder otra vez. Sucedió con Enoc, sucedió con Elías. No encontraron su cuerpo con gusanos. Así que Dios lo hizo anteriormente, lo puede hacer. El cuerpo de Jesús tampoco con gusanos. Pero anteriormente Enoc fue recogido, porque dice que Dios se lo llevó y los gusanos no lo vieron. A Elías tampoco lo vieron, así que puede suceder ahora igual también. El cuerpo será glorificado y cuando suena esa séptima trompeta, el que ya está con él, en esa dimensión del tabernáculo, del lugar santísimo, regresa con él a la tierra otra vez en su próxima venida. A la séptima trompeta, 1 Corintios 15, sonará la séptima trompeta y los santos vendrán con él a establecer toda la totalidad de su reino en la tierra. Fiesta. ¿Alguien diga conmigo? Fiesta. Su nacimiento. Alguien me tiene que escribir esto para terminar porque ya se pasaron las 9. Su nacimiento, fiesta. Su crucifixión, fiesta. Pentecostés, fiesta. Su venida, fiesta. Las trompetas, ¿qué tienen que ver del tabernáculo? Si entiendes Pentecostés, vas a entender lo que significa trompeta. Porque trompeta significa prepárate porque viene expiación, pero te estás preparado porque recibiste algo en Pentecostés para prepararte para el séptimo mes, lo que iba a suceder en trompetas. Después venía expiación y expiación tenía otra dimensión poderosa. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre en el arca. Y después venía, eso era en el día 10, en el día 15, si había todo salido bien, cuando el sumo sacerdote entraba y rociaba la sangre, el día 15 había una gran celebración de 8 días, 7 días de fiesta, culminando con el 8º día, y era una fiesta de vino, de danza, de gozo, no se podía trabajar, de descanso, de comunión, de alimento y de celebración. Si no se entiende lo que esa fiesta significaba, pues tampoco vas a poder entender lo que viene en Cristo. Por eso vuelvo a repetir, Melquisedec enseña de las fiestas en Cristo. Melquisedec es poner en la mesa pan y vino. Melquisedec no pone en la mesa condenación, señalación de pecado, acusando a gente, hablando del pecado de todo el mundo, maldiciendo a la gente que va para el infierno y hablando. Eso no es Melquisedec, eso no es pan y vino. Y acuérdate que Melquisedec no se apareció solamente en el nuevo pacto. Melquisedec se le apareció el que iba a representar al nuevo pacto, que era Abraham, porque dice que los que son de la fe de Abraham, los que son de la fe son descendientes de Abraham. Por eso tú ves que Melquisedec se le apareció a Abraham y se le apareció ¿con qué? Se le apareció con pan y vino. El pan y vino no estaba en el atrio. El pan y el vino estaba dentro del tabernáculo. Melquisedec se le apareció a Abraham para revelarle a Abraham la obra de la cruz y lo que Cristo venía a hacer en el nuevo pacto. Gloria a su nombre. Por eso que tú ves que cuando le piden a Isaac, que era el hijo de promesa, Abraham dice Hebreos 11 que no tuvo problema en creer, porque el mismo que le había prometido, él sabía que podía resucitar a Isaac si él lo mataba con el cuchillo. ¿Por qué? Porque Abraham ya había tenido revelación del tercer día. Génesis 22 dice que cuando él levantó su rostro, dice en el tercer día, levantó su rostro y Abraham vio la resurrección de Jesús. Abraham vio la redención por el pacto de la sangre. Abraham vio el tercer día de la gloria de Dios. Abraham vio a Melquisedec sirviendo pan y vino, no de condenación ni de juicio, sino de reconciliación hacia el hombre. ¿Por qué la iglesia ha estado como está? Porque todos venimos de ahí, de predicar pan con moho, de predicar pan viejo, haciéndole, pensando que le hacemos el favor a la gente de recordarle su pecado y su cochinada y de asustarlo con mandarlo para el infierno. El problema es que eso no le cambia la naturaleza a nadie. Por eso es que tú ves que la gente más bien huye del cristiano evangélico y del condenador y de los rabacucos y todo eso, porque son cosas que tú las miras y dirás, definitivamente que hay gente que está loca en el cristianismo. De ahí vengo yo. Escucha, de ahí vengo yo. ¿Por qué yo te puedo enseñar esto ahora? ¿Y por qué te lo puedo compartir? Porque yo vengo de ahí. Yo vengo de los rabacucos. La sangre de Cristo tiene poder. Y hay que orar para que Dios pueda sacar ese ministerio de piedra,
Ese ministerio de señalación con el dedo, Isaías 58, ¿por qué tu ayuno no sirve? Porque con el dedo señalador y condenador, así ha estado la iglesia predicando ese evangelio de matapalo, de condenación y de señalación, y por eso es que no hay gloria. Con esto termino, alguien me lo tiene que postear. El evangelio, escucha, de Cristo vino, el evangelio que trajo Cristo vino con gracia, ¿ok? Gracia y vida. Pero mucho de lo que se ha predicado y lo que ha habido en la iglesia tradicional evangélica ha sido desgracia y muerte. Miedo, fin del mundo y toda esta cuestión. Metido adentro de eso está también el judaísmo, el israelita, el judío y el hebreo y la mezcla del antiguo pacto con el nuevo pacto, la mezcla del vino viejo con vino nuevo, el vino nuevo, cuero viejo. Toda esa mezcolanza que fue lo que habló Jesús de la diferencia de los dos pactos. El primero, el pacto que había con el sacerdocio de Aarón, que no fue eterno, por eso Dios no hizo un juramento eterno sobre el sacerdocio de la casa de Aarón. Escucha, eso los levitas no pasaron de la cruz para adelante con ese pacto que había hecho Dios con la tribu de Leví y la casa de Aarón. Ahora, en el Salmo 110 y en el libro de Hebreos, dice que Dios hizo un pacto eterno en el sacerdocio de Melquisedec. Ese es el sacerdocio de la iglesia. Candela, qué voltaje. El sacerdocio de la iglesia es ese sacerdocio, el de Melquisedec. Y es el que sirve pan y vino. No pan viejo, no pan de condenación, no pan de señalar, no pan de hacer a la gente sentir mal porque cayó en pecado, porque tuvo una caída. Y los cristianos, hermanos, como dicen, árbol que cae, lo hacen leña, porque no hay el ministerio de la restauración que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 5, lo que hay es un ministerio de recondenación. Yo fui un recondenador, yo fui un legalista, yo fui un señalador del pecado, y el que es legalista te dice, pero ese no predica en contra del pecado. Escucha, para tú predicar en contra del pecado no tienes que señalarlo. Para predicar en contra del pecado, predica a Cristo crucificado y resucitado, y Cristo es el maná que le quita el pecado a la gente de adentro. ¿Por qué? Porque el pecado no es solamente lo que la gente hace o no hace. Dice que hay pecado de omisión y pecado de comisión. El pecado es una condición del hombre. El pecado es una ley, dice Pablo en Romanos 8, la ley del pecado y de la muerte. Pero hay una ley superior. Voy a leer este versículo porque este versículo es un bombazo y esto se tiene que entender, porque hay gente que cree que le hace un favor a Dios hablándole a todo el mundo, recordándole del pecado, de su miseria, de su desgracia, que va para el infierno, que no se arrepiente, que si se viste así, que si se viste asado, que si se pinta va para el diablo, que si esto. Y ese es el legalismo que hay y la ignorancia que hay en la iglesia. Dice Romanos 8:1, por consiguiente no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, a los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, escucha esto, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escucha, el pecado y la muerte no es algo que tú hagas, ¿ok? O que no hagas. La ley del pecado y la muerte, escucha, el pecado y la muerte es una ley, no es solamente un hecho. Pero hay una ley mayor que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, la gente, para que deje de pecar, tú lo que tienes es que ministrarle la ley de la vida en Cristo Jesús. Pero ha habido como un resentimiento en contra del pecador. Ha habido como un resentimiento porque venimos del pecado y ahora queremos tirarle piedra al pecado. Ahora, al pecador queremos tirarle piedra, pero nosotros venimos de ahí. Lo que tenemos que alimentarle es la vida, escucha, la ley del Espíritu con letra mayúscula, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. You wanna say hello? Este chiquilín. Come on, este chiquilín. Come on, chiquilín. Este chiquilín. Say hi ahí to everybody. Say hi to everybody. Say hi. Mire, levanta la manito. Dice hi. Say hi así. Say hi con la manito. Say hi. Hi, everybody. Say happy Pentecost. Un feliz Pentecostés. Así que espero, hermano, que haya conciencia del Espíritu para predicadores, pastores, ministros, profetas, que tiene que arrepentirse de ser un legalista, de ser un señalador con el dedo, de andar condenando y hablando del pecado de todo el mundo, como hay gente
que se dedican ahí en la internet con miles de seguidores, sacándole los pecados de todo el mundo, la falta que tuvo tal pastor, la caída que tuvo aquel. Escucha, eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Tenemos que arrepentirnos porque todos lo hemos hecho, o muchos lo hemos hecho. Una vergüenza estar hablando de la caída de nadie. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, con temor, trata eso al caído y restáuralo, porque a ti te puede suceder también. El próximo puede ser tú y yo. Entonces, hermano, no se ha predicado mucho el evangelio de la ley del Espíritu en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ha habido mezcolanza, doctrinas de demonios, religiosidad, tradición y otro montón de cosas más. Tenemos que ministrar el pan de vida. Alguien diga conmigo, el pan de vida. Alabado sea su nombre. Así que si me embullo durante esta semana, estaré hablando un poco más sobre la importancia de por qué un verdadero Pentecostés y lo que tenemos que experimentar en un verdadero Pentecostés. Pero he dejado eso claro, todo está dentro de las fiestas solemnes. Si no lo hago antes del viernes, pues el viernes estaremos de vuelta en las clases de Antioquía y estaremos compartiendo un poco más sobre estos temas. Saludos, comparta, por lo menos, escucha, por lo menos puedes compartir el tema. No te sientas mal porque tú no lo sabes y no lo ministras. No te sientas mal porque lo estás oyendo ahora por primera vez. No te sientas mal porque te está dando el internet, se quedó ahora dando vuelta el internet y te sale aquella escritura y te sale la otra, pero ¿y aquí dice esto? ¿Y aquí dice lo otro? Medita, ora, busca de Dios, pídele al Espíritu Santo que te sirva pan y vino. Invítale, Melquisedec, sírveme pan y vino, que estoy cansado de este legalismo, estoy cansado de ser un condenador, estoy cansado de estar tirando piedras, estoy cansado de mi propia frustración. Pídele al Señor que te revele el ministerio de Cristo en el pan y el vino. Y va a ser, yo creo, una gran bendición para este tiempo lo que Dios quiere hacer en su fiesta solemne. Así que lo menos que puedes hacer es compartir, tanto en el Instagram como en el Facebook. Compártelo con otras personas que se les pueda alumbrar el bombillo sobre este tema y vamos a seguir machacando esta situación tan importante. El nuevo pacto, la importancia del nuevo pacto, la importancia de entrar en el sacerdocio de Melquisedec, entender que ni la próxima venida de Cristo debe ser una confusión terrible, un miedo terrible, las guerras, el fin del mundo. Hay gente que se dedica a eso y ahí anda hablando de todos los acontecimientos. Tú lo ves todo, no, el acontecimiento que hay que hablar es el que liberó a la humanidad, que es el de la cruz. No lo que está haciendo Rusia y la bestia ahora y el chupacabra y hermano, el sensacionalismo y el terror se vende como pan caliente acabado de sacar de una panadería. Así se vende. El sensacionalismo, el terror y el miedo se venden como pan caliente y como ignorante, ¿ok? Va a haber un montón de seguidores que van a seguir en esa línea. Nosotros estamos seguros en Cristo. Nosotros estamos en el arca. Escucha, estamos en el arca y no somos los animales del arca. No, fuimos animales. Nosotros somos de la familia que Dios selló en el arca de Noé. No sé si alguien me está entendiendo. Nosotros somos el verdadero Israel, los que están en la iglesia, como dice Gálatas 3, los que están los de la fe de Abraham son los verdaderos israelitas. Esos son los que tienen el Espíritu de Dios. Entonces no te dejes minimizar, no te dejes intimidar porque alguien se ponga un trapo, se ponga un gorrito, se ponga un talí, o porque quiera hablarte en hebreo y ahora solamente dice Shalom, o dice Yahweh, o dice Yeshua. Mira, eso no tiene nada que ver con el mundo espiritual. Yo siempre lo he dicho, Dios me ha usado en su gracia echar fuera demonios 20 y pico, 30 años y nunca he echado necesariamente un demonio porque le dije en hebreo Yeshua. Olvídese de eso, ese demonio sale por la autoridad de Cristo en la cruz, no porque tú le hables hebreo ni le hables en Medio Oriente, porque seas israelita, porque te pongas un talí para que el demonio salga. La religión, hermano, escucha, la religión es la que tiene toda esta confusión y toda esta pérdida que hay, por lo cual no se puede experimentar lo que Dios tiene en su fiesta, pero el Espíritu Santo lo está revelando, lo va a seguir revelando hasta el día de la consumación de los tiempos. De estos tiempos que vienen ahora, que son los tiempos de la fiesta de los tabernáculos. Ahora ya se celebró Pascua, la crucifixión y la resurrección de Cristo.
La iglesia fue fundada en Pentecostés, pero ahora viene la fiesta de los tabernáculos. Ya, esa fiesta tiene ahora que manifestarse. Por eso hay que estar expectante. Por eso Pablo le dijo, a vosotros yo no tengo que estar diciendo de los tiempos, porque vos conocés los tiempos. Hay que conocer los tiempos. La tribu de Isaacar era la tribu más pequeña, cerca de 200 personas, pero era la única tribu que tenía la unción de los tiempos de Dios. No todo el mundo en la iglesia ni en el cristianismo sabe los tiempos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no conoce, no se le ha revelado las fiestas. Entonces hay que pedirle al Señor que Lamentaciones capítulo 2, versículo 6, que Dios quite la amnesia de la fiesta. Voy a terminar con ese versículo. Hace rato estoy terminando y no termino. Y no termino porque este es un tema que lo tengo en mi corazón, no lo tengo que estar leyendo, que dice este libro, que dice, no, tengo un montón de notas porque hemos hecho carpetas, o tenemos carpetas, pero déjame leerte Lamentaciones, capítulo 2, versículo 6. Y ha tratado con violencia su tabernáculo y como a cabaña de huerto ha destruido su lugar de reunión. El Señor ha hecho olvidar en Sión las fiestas solemnes. No en Sinaí. Ayer estuve hablando sobre Sinaí y Sión. Postéeme a alguien por ahí Lamentaciones 2.6 y con eso terminamos. Okay, Lamentaciones 2.6. El Señor ha hecho olvidar en Sión las fiestas solemnes y el día de reposo y ha rechazado en el furor de su ira al rey y al sacerdote. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? Reconciliar todo eso, lo que Dios había rechazado. En otra traducción, aquí dice el Señor ha hecho olvidar, pero en otra traducción dice el Señor ha dado amnesia para que no se acordaran de sus fiestas. Y el Espíritu Santo ahora, a través de la obra de Cristo en la cruz, está restaurando el gozo de la fiesta del Señor. Eran 3 temporadas de citas personales. Toda persona tenía que subir, Éxodo capítulo 23, versículo 32, había que subir 3 veces a Jerusalén, en Pascua, en Pentecostés y en Tabernáculos. Y la temporada que viene ahora es la temporada más tremenda, de más gloria, porque era el 7º mes. Y el 7º mes era el mes del fruto mayor, recoger la cosecha. La primera era del trigo y la cebada, en las 2 primeras fiestas, trigo y cebada, pero en la fiesta final era el fruto maduro, el crecimiento de sus hijos. Los Cristos se van a manifestar en la tierra. Los que están en Cristo están encristados. Gloria a su nombre. Alguien alabe a Cristo. Alguien debe de ponerlo ahí, hermano. Estamos con Cristo. No vamos a estar con Cristo. No. Estamos con Cristo. El que ha nacido de nuevo tiene a Cristo adentro. Tú estás con Cristo, igual que una mujer cuando está embarazada con su hijo, está con hijo. No es que va a tener hijo, no. Está ya con hijo. Está embarazada. Gloria a su nombre. Lleva socamanda. La iglesia tiene la simiente ya de Cristo. La iglesia no va a tener la simiente, no, la iglesia ya tiene. La iglesia es la simiente de Cristo. Por eso dice que los descendientes de Abraham son los de la fe en Cristo. El evangelio tiene que ser cristocéntrico, 100%. Mi alma alaba al que vive. Si sigo, hermano, nunca va a terminar. Gloria a Dios. Así que saludos a todos. Hasta la próxima. Si no nos vemos en estos días, nos veremos el viernes, si Dios lo permite. Y afírmese, confírmese, invite a Melquisedec a que le sirva pan y vino. Invite a Melquisedec para que lo libere del legalismo, del dedo condenador, Isaías 58, de poder ministrar la resurrección, de poder ministrar la ley, escucha, la ley del Espíritu en Cristo Jesús. God bless you. Buenas noches. Nos veremos la próxima. En el nombre de Cristo. Saludos, Emna, por ahí. Bendiciones a Emna y a todos los que se conectaron en el Instagram. Voy terminando por acá por el Instagram y después apago el Facebook. Así que comparta. Quiero ver que de verdad comparte el video. Ahí dice después cuánta gente compartieron en el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Saludos por ahí al apóstol Valentín Oliver Martínez. Pónganos de ahí todos los que se conectaron, desde a dónde se conectaron. Y déjeme ver que comparte el video. A los que quieran sembrar,
¿ok? Que eso no es pecado, eso lo puede hacer y es honrar la palabra y honrar al ministro. Gálatas 6:6, el que ha enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. Honre la palabra, hermano. Rompa esa maldición que hay en tanto pueblo latinoamericano de usurpador, manoseador, de no honrar la unción, de no honrar la palabra. Rompa esa maldición. Ahí en mi página está el PayPal, está el Cash App y hay varias formas para poder sembrar. Hágalo. Siémbrele a ministerios que tienen palabras. Siémbrele a gente que han pagado precio para enseñar lo que enseñan porque lo viven y tienen testimonio de ello. Hágase partícipe de un equipo, de un grupo, de un ministerio, de una congregación. Congréguese, no deje de congregarse. Los que están en Miami están invitados. Acá tenemos los viernes y el domingo. ¿Okay? Estamos teniendo reuniones acá en Miami. Así que los saludamos desde Miami. Bendiciones a todos y hasta la próxima en el nombre de Cristo Jesús.